Pues bienvenidos a Consultor Superior. En esta ocasión vamos a ver temas de bienes raíces y vamos a hablar de desarrollo inmobiliario. El tema se trata de lo que se puede hacer en un terreno, cómo podemos visualizar alguna otra posibilidad. A lo que voy con todo esto es que para entrar, antes de entrar en tema y estos detalles, hay un plan de desarrollo urbano en todas las ciudades, algunos muy desarrollado, algunos muy general. Muy desarrollado quiere decir que se sabe específicamente qué se puede hacer o está destinado para construcción comercial, habitacional, tal vez industrial, y también se tiene muy claro la densidad, es decir, qué tanto se puede construir de un tipo de vivienda, de cuántos metros cuadrados por vivienda, por ejemplo, en una zona en específico. Y así se va desarrollando cuando se trata de un plan de desarrollo urbano muy concreto, muy establecido. En algunas ciudades, en algunos pueblos, en algunos municipios, no hay como tal un plan de desarrollo urbano tan específico, sino que conforme se va creciendo la ciudad, conforme hay gente que quiere, desarrolladores que quieren construir, que quieren elaborar ciertos proyectos inmobiliarios, es cuando se va desarrollando. Como desarrollador presentas una propuesta de lo que quieres construir. Hay diferentes estudios de impacto ecológico, urbano, otras y otras cosas, y el municipio o el estado te autoriza ese proyecto. Entonces, de esa manera se va, digamos, desarrollando cada vez más el plan de desarrollo urbano, donde en ciudades o municipios donde no está muy establecido, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, bueno, de lo que sale, de lo que iba con el plan de desarrollo urbano, es que se determinan ciertos alcances que tienen algunos terrenos, pues algunos terrenos para poder construir algo. En este caso les voy a hablar de un tema de vivienda. Dentro de los alcances, lo que te dice, por ejemplo, es que únicamente se pueden construir tal vez tres niveles o tres pisos. En algunos casos se puede construir cuatro, cinco, 10, 42 aquí en la Ciudad de México sobre la Reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que ya está de alguna manera analizado el suelo, cuánto resiste, ya hay una planeación urbana, quiere decir que no va a aparecer de la nada un edificio grandísimo en una zona rural, perdón, en una zona de nivel socioeconómico muy bajo. ¿Por qué? Porque simplemente no va a haber una cohesión dentro, de, dentro del ambiente socioeconómico, ¿no? Va a haber, el problema con esto es que afecta los niveles sociales, afecta también los precios, entonces las inversiones no son convenientes para la economía de un negocio y de un país o de un estado. Entonces de ahí viene todo esto. Entonces, de lo que les quiero hablar ahora es de un caso en el que se modifica un poquito estos alcances o limitantes de lo que se puede desarrollar en un terreno. Hay un plan de desarrollo urbano ya establecido, dice que se puede hacer ciertas cosas, pero en el momento de que se presentan, donde hay desarrolladores se presentan respecto a cierto crecimiento que ha tenido la zona, los desarrolladores pueden hacer propuestas en los que se hace un cambio de uso de suelo, en los que se puede ampliar las posibilidades de construir algo y por lo tanto un modelo de negocio, y siempre es beneficioso mientras esté justificado, mientras haya tal vez un crecimiento constante, un crecimiento similar a las zonas vecinas. Entonces, es algo que pasa normalmente. Tiene que haber ciertos cambios conforme se va desarrollando, conforme va creciendo una ciudad, una comunidad. Hay cambios, se va dirigiendo tal vez para otros lados o se van ampliando estas áreas que van construyendo, ¿no? Entonces, antes pasar ese tema, les voy a hablar del tema de desarrollo inmobiliario, que ya les he hablado en algunos otros videos, y si no, búsquenlos, por favor. Pero vamos a hablar de esto. El desarrollo inmobiliario, les voy a poner aquí un ejemplo para un terreno que yo analicé en la Ciudad de México para mi inmobiliaria Landfinder, en el que buscábamos proponer al dueño del terreno lo que podría hacer ahí
y en relación a eso, cuánto podría cobrar por ese terreno. Es decir, que lo vendiera y cuánto sería el precio, ¿no? Un error muy común que pasa en cuanto se determinan precios de venta es que únicamente comparas con los vecinos, comparas con lo que hay en la zona alrededor, sacas el promedio por metro cuadrado y lo multiplicas por el tamaño de tu terreno, ¿no? Lo mismo pasa con departamentos y con otro tipo de viviendas, sacas en general un promedio y luego lo adaptas a tu departamento, a tu propiedad de estudio. Entonces, de lo que trata este análisis se llama estudio de mayor y mejor uso, es que busca determinar qué se puede construir ahí y por lo tanto qué volumen de venta hay y sobre ese volumen hay algunas tablas, algunas reglas que se buscan utilizar para determinar el precio. Entonces, el precio del terreno que no tiene nada se determina por el volumen de venta de lo que se puede construir. ¿Va? Lo voy a repetir porque este se me hace a veces un poquito confuso, pero muy importante tenerlo claro. El precio de un terreno se determina en base al volumen de venta de lo que se puede construir, de lo que se puede desarrollar. Entonces, para los que no sepan, tengo un montón de seguidores en TikTok, creció TikTok muchísimo y justo porque yo hablé de un tema similar. Yo les dije que el precio de un terreno vale por el potencial que tiene. Entonces fue muy criticado porque la gente decía, oye, pero pues a poco, pero aquí también en Iztapalapa, comparado a la zona donde yo estaba hablando, que es sobre Reforma, decía, aquí en la Ciudad de México, decían, ay, sí, pero si aquí también en Iztapalapa se pueden hacer tantos niveles y no quiere decir que lo vas a vender a eso. Y pues no, obviamente no, pero yo nunca estaba diciendo eso, ¿no? A lo que iba con esto es que en ciertos lugares hay posibilidades que ya están permitidas y no únicamente por la ley, o sea, no únicamente porque dice el plan de desarrollo urbano, puedes construir tanto, sino que también depende de lo que está dispuesto a pagar el mercado. Entonces, yo en esta definición decía el volumen de venta del potencial de desarrollo que tiene, ¿no? Quiere decir en cuánto se puede vender todo lo que puedes construir, ¿no? En algunas partes puedes construir una casa que de 3 pisos es lo que está permitido y el mercado en esa zona está dispuesto a pagar, vamos a ponerle, 3 millones de pesos, ¿no? Una casa de 3 pisos, 3 millones de pesos. En algunas otras zonas construyes la misma casa con los mismos acabados, el mismo volumen o metros cuadrados, todo, y lo vendes a lo mejor en 15 millones de pesos. Entonces, 3 millones contra 15. ¿Por qué? Porque está el mercado dispuesto a pagar esa cantidad en esa zona por el mismo producto. Obviamente, cuando ya nos vamos cambiando a esa zona donde pagan más, el producto empieza a cambiar. Entonces, no es el mismo. Empieza a mejorar, empieza a tener diferentes detalles. Bueno, regresando al tema. El análisis del estudio de mayor y mejor uso sale de un análisis de desarrollo inmobiliario. En este cuadro, tengo esta tabla de Excel. Vamos a hablar de un terreno muy específico. Aquí este es Madrid 53, la colonia tabacalera. Está sobre Insurgentes y Reforma, que es un cruce. Bueno, está una calle de Reforma, pero Reforma e Insurgentes es un cruce de altísimo valor. Son de las avenidas más importantes que hay en la Ciudad de México, más transitadas y más costosas. Entonces, está muy cerquita de esa parte para que tengan nada más una idea de dónde está. Hay algunos datos que se determinan. El uso de suelo es habitacional mixto. Quiere decir que se puede hacer tanto vivienda para vivir como también comercios, como también escuelas, como también varias otras cositas. Tienen esas determinantes. Quiere decir que se permite construir eso, ¿no? A diferencia de algunos otros lugares que a lo mejor te dice que es únicamente comercial, ¿no? Únicamente puede ser comercio ahí o locales. Otros a lo mejor te pueden decir que únicamente es industrial, quiere decir que únicamente puede ser tipo de bodegas, no puede haber gente viviendo ahí.
Y luego vienen algunos datos que es la densidad Z, que la densidad Z significa que no está definido, que está bajo una propuesta. En algunos lugares te dicen 300 metros cuadrados por vivienda, ¿no? Cuando se trata a veces de un fraccionamiento o una lotificación. En este caso es densidad Z, significa que se tiene que proponer y se tiene que analizar qué es lo común en esa zona, qué se está vendiendo, de cuánto la gente está dispuesta a pagar, si es para una familia, para una pareja o para qué es, ¿no? Entonces, hay una propuesta, en este caso son 70 metros cuadrados, y ya con esto, yo ya sabiendo el tema de, bueno, continuando con esto, pasamos con la parte de la superficie del terreno, son casi 2000 metros cuadrados, ¿sale? O es un poquito más grande. El área libre significa cuánto debo yo dejar del terreno completo de los 2000 metros cuadrados, cuánto porcentaje debo dejar para captación de aguas. Significa que yo no lo puedo tapizar de concreto, sino tengo que buscar la manera de dejar libre para que el agua que llueve lo pueda captar el subsuelo. Entonces aquí dice que es un 20%, también dice que hay 12 niveles permitidos, es lo que permite la ley en esa zona, y el coeficiente de ocupación del suelo, pues es realmente el contrario al área libre, por eso es, si el área libre es 0.2, el coeficiente de ocupación del suelo es 0.8, es sobre lo que puedes construir. Luego la superficie de desplante pues, simplemente sale multiplicando el porcentaje de ocupación por el total del terreno, y el CUS es simplemente cuántas veces, se llama coeficiente de utilización del suelo. Y simplemente es cuántas veces más puedes construir hacia arriba el volumen que tienes. Todo esto al final te da una superficie máxima de construcción de 18,893 metros cuadrados, ¿no? Estas tablas están en Alexa Constructores, en la parte de contenido de valor. Hay unas tablas que ya tienen esta información únicamente para que ustedes las cambien, porque ya vienen con las fórmulas, ¿no? Para determinar cómo se saca. ¿Sale? Si alguien tiene una duda, me puede escribir. Luego entonces está que estos 270, ¿cómo sale? Pues divido la propuesta que yo tengo entre la superficie máxima de construcción, ¿no? Y me dan que aproximadamente 270 viviendas. Es un aproximado, ¿sale? Después entonces yo lo que hago es volver a cambiar un poquito el tema de la propuesta, me pongo a investigar y creo que se puede hacer respecto a la zona, determino que se puede hacer de 80 metros cuadrados, también determino un área para estacionamientos, un área común, todo esto se lo voy restando a la superficie máxima de construcción, ¿no? Y al final me da que únicamente tengo 13,600 metros cuadrados para habitables, es decir, para vender como departamentos, ¿no? En este caso yo no estoy agregando la otra parte que podría agregar, que es la de un área comercial. El uso de suelo me lo permite, yo podría agregar un centro comercial en la parte de abajo de estos 12 niveles que puedo construir, pero en este caso yo decidí que pura vivienda, ¿no? Entonces me da que yo puedo hacer en general 194 viviendas de 80 metros cuadrados, ¿vale? Y después pasamos a ya el análisis de costos. Ahí es donde empezamos a ponerle precio a todo. Yo con todo esto que vieron aquí, yo determiné cuántas viviendas puedo hacer y de qué tamaño. ¿Sale? ¿Cuántas y de qué tamaño? Es lo que necesito para esto. Después ahora me voy a la parte de la inversión. El costo del inmueble, por acá había una propuesta de 80,000 pesos por metro cuadrado y da un total de 157,000. Hay un porcentaje de escrituras aproximado, también de comercialización, de abogados y otras cosas. Da un total, bueno, perdón, y aparte la parte de gastos de construcción. En este caso estoy considerando 25,000 pesos por metro cuadrado y únicamente lo multiplico por la superficie máxima de construcción. ¿Sale? Entonces, ya me da un total de inversión de 645,000, no, 645 millones de pesos que hay que invertir para construir este desarrollo. ¿Sale? Entonces, ya me salió qué es lo que puedo hacer, cuántos departamentos y de qué tamaño. También ya sé cuánto me va a costar. Ahora vamos a ver cómo equivale esto de
la relación que hay entre cuánto me cuesta a mí y en cuánto yo puedo vender el total, ¿no? Y llegamos a esta segunda parte, que es la parte de los gastos de inversión, simplemente los volvemos a escribir aquí. Yo determino entonces 195 departamentos. Yo hago un estudio para determinar el precio de venta de la zona. En este caso yo quedé con 59,000 pesos por metro cuadrado de construcción de departamento, ¿sale? Y entonces cada departamento va a costar aproximadamente 4,700,000, es lo que cuesta cada departamento, ¿va? Luego pasamos bueno, yo determino aquí un precio de venta porque esta vez se lo ajusto un poquito. Estos números de aquí, ignórenlos, realmente no los tomen en cuenta. Y luego está el total de venta. Quiere decir que si yo vendo los 195 departamentos, cada uno es de 80 metros cuadrados, lo vendo en 4,700,000, yo obtengo de venta 919 millones. 919 millones. ¿Sale? Yo lo que hago después es más o menos calcular el tiempo en que me voy a tardar de construir y al final yo saco una diferencia de cuánto me cuesta, que es lo que termina aquí en los gastos, y luego cuánto estoy obteniendo de venta. Me da un 273 millones, eso representa un 42% de inversión. Es decir, el 42% de esto que yo invertí en construcción es lo que obtengo de ganancia, ¿no? Quiere decir que es un súper negocio, mientras esté arriba de 25%, vale la pena. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje en desarrollo inmobiliario, en este modelo específico de bienes raíces, a partir de 25% hacia arriba, que en general es de 25 a 45 o hasta 50%, ya es muy, muy alto el retorno de inversión, es realmente conveniente. Menos de 25% es muy riesgoso por todas las variantes que puede haber cuando empiezas a construir. Entonces, 25% es muy bajo, perdón, menos de 25% es bajo y no conviene realizar este tipo de desarrollo. Hay que buscar otra estrategia, hay que buscar cómo obtener un mayor retorno de inversión con algún otro tipo. Tal vez, si me hubiera salido más bajo, tal vez hubiera optado por la parte de plaza comercial y algo pudo haber salido diferente, ¿no? Oficinas y otras cosas. Y bueno, hasta aquí lo que quiero que observemos en general es que se pueden hacer 12 niveles. Yo ya tengo unos metros cuadrados propuestos por vivienda y obtengo un 42% de inversión. Pero aquí es donde empieza lo bueno. Me voy dando cuenta que en la zona están haciendo edificios más altos de 12 niveles. Y por lo general en la zona el uso de suelo es igual. Cambia de una colonia a otra, cambia de algunas calles a otras, pero cuando tú entras y empiezas a averiguar el plan de desarrollo urbano y te das cuenta de que en toda esa zona está permitido el mismo cantidad de nivel, pero ya hay alguien que lo está haciendo, ya hay alguien que hizo una propuesta e hizo la propuesta porque primero que nada, el análisis del suelo, es decir, el estudio de mecánica de suelos, permite cierta resistencia. Entonces, permite que se pueda hacer más niveles. Otra es que conforme está creciendo la mancha urbana, es posible y es vendible también crecer. Entonces, estas personas lo que hacen es hacer propuestas a la delegación o al municipio y les dicen, oye, yo quiero hacer más niveles de los que están permitidos aquí y aquí está mi documento que explica por qué sí es conveniente, por qué vale la pena. Lo revisan, pasa a un tema burocrático y lo autorizan. Y bueno, a lo que voy con esto es que en este caso todavía es mucho más fácil porque alguien más ya lo hizo. Quiere decir que de alguna manera ya está comprobado que es posible hacerlo. Y el ejemplo que les voy a mostrar ahora es el de que no se hicieron 12 niveles, sino que se hizo una propuesta de 18 niveles. Perdón, 19 niveles. Es el mismo terreno, son los mismos datos, pero lo único que cambia es que ahora van a ser 19 niveles, quiere decir que va a subir 7 niveles más, ¿no? En el anterior eran 12, en este pues prácticamente un 50% aumenta. Y vamos a ver cómo dan los números. Yo estoy utilizando las mismas cantidades de todo. Al final me quedé con 80 metros por departamento. Luego voy sacando estacionamientos, áreas comunes,
etcétera, etcétera, y me quedan 308 viviendas posibles por ejecutar, ¿no? Yo inclusive en este caso sube el precio, ahorita vamos a pasar el precio del terreno, pero esto ahorita no lo tomen en cuenta. Al final me llega que yo puedo invertir 931 millones de pesos. Como voy a construir 7 pisos más, pues voy a prácticamente un 50% más. Pues si nos vamos a la anterior, estábamos en 645, ¿no? Más o menos el 50% sería 320 y aquí estamos subiendo a 645, un poquito menos del 50% del anterior. Es algo pues prácticamente normal, dan las cuentas porque es en proporción a lo que se pudo construir más. Pero aquí lo que cambia entonces es la parte del retorno de inversión, porque ya que analizamos el tema de en cuánto lo vamos a vender, que es el mismo precio que yo determiné, aquí no le he cambiado el precio de venta de departamento, pero sí voy a hacer en vez de hacer 195, voy a hacer en este caso 308 departamentos. Son muchísimos departamentos. Y al momento de venderlos, yo llego a un volumen de venta de casi 1.5 billones de pesos. 1.500 millones de pesos de volumen de venta. Y esto lo que hace es que me avienta un retorno de inversión de 56%. Esa es la parte importante, el retorno de inversión. 56%. Quiere decir que es muy, muy bueno comparado al anterior que estábamos en un 42, de 42 a 56, es muchísimo. Es un 14% más, es muchísimo. Es mucho más el riesgo totalmente. Podemos tardar un poquito más, eso afecta con los intereses, sí, correcto, pero sigue siendo un gran retorno de inversión, un gran retorno de inversión. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero que observen de esto es que, vamos a pasar acá al resumen. Acá el resumen simplemente dice eh, los metros cuadrados por vivienda, el volumen de venta y el retorno de inversión, ¿no? Ese es del primer caso. Y del segundo caso, lo mismo, el volumen de venta aquí aumentó 500 millones de pesos prácticamente, los mismos metros cuadrados de departamento, muchos más departamentos y aumenta el retorno de inversión, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que cuando podemos visualizar un terreno, una propiedad, no necesariamente tenemos que hacer lo que han hecho los vecinos, sino podemos proponer algo más. Podemos visualizar respecto a cómo está creciendo la zona. Esto requiere mucha visualización, observar constantemente, visitar lugares, recorrer a pie, no únicamente en auto, porque en autos te pueden pasar muchísimas cosas, sino a pie, observar cómo está cambiando la mancha urbana. Es ahí, es ese punto de observar en el que se pueden encontrar diferentes modelos de negocio y se puede ampliar todo el impacto que pueda haber, ¿no? En este caso, observando que había un desarrollador que ya estaba construyendo más niveles de los permitidos, es cuando uno dice, bueno, entonces también yo lo puedo hacer, voy a aprovechar, o voy a buscar la manera, voy a ver si me conviene en primer lugar. Y aparte que por ejemplo, este terreno comparado al que estaba muy cerquita, que estaban haciendo esta ampliación, este terreno tiene una mucha mejor ubicación, una ubicación totalmente privilegiada, aparte que tiene dos entradas, quiere decir que hay dos calles en las que puedes entrar, dos accesos. Eso es maravilloso para los desarrolladores. Eh, entonces, en conclusión, lo que quiero que lleguemos a esta, la parte de la conclusión, es que podemos, si nos detenemos un poquito a visualizar las posibilidades de un terreno o de una propiedad, podemos encontrar diferentes opciones, pero se trata de preguntarnos y cuestionarnos por qué ciertas cosas. Si hablamos otro tema en algún otro tipo de ciudad, a lo mejor donde aquí en la Ciudad de México, pues este caso puede ser muy extremo porque no pasa en cualquier ciudad, tal vez en Guadalajara, en Monterrey sí, en algunas partes de Cancún también, pero no en otras, ¿no? O sea, tal vez Querétaro, pero bueno, en general, lo que yo recomiendo mucho es que observes la zona, veas lo que está haciéndose comúnmente y qué puedes mejorar, qué puedes hacer de diferente, cómo puedes agregar más valor. Es algo que siempre les voy a decir, cómo puedes agregar más valor. Algo disruptivo, algo diferente,
algo innovador, algo que se hace en otros lados y que en ese lugar no, y podría pegar, porque realmente no necesitas muchísima popularidad de ciertas cosas, porque hay muchísimo mercado. Y con un porcentaje pequeño que puedas atacar de ese mercado, puedes hacer tu negocio exitoso, pero tienes que aprender a venderlo y que realmente estés aportando valor, ¿no? Eh, Esta es en general la conclusión. Todo esto, quiero que sepan que hay un análisis también de mercado. Toda esta tabla en general, esta sí no se las comparto porque es muy específica para un negocio, pero sí van a ver todas las cuentas como salen. Digo, en este caso muy, muy claro de este terreno, no se los comparto, pero todos los demás sí. Aquí analicé yo terrenos también. Analicé el estudio de mercado de departamentos y algunas otras cositas que por aquí tengo importantes para llegar a estas conclusiones, ¿no? Realmente lo importante son estas tablas de desarrollo inmobiliario que ya vienen con fórmulas y que tú conforme vas cambiando, si yo aquí le cambio, aquí le pongo a lo mejor 100, ya me cambia toda la fórmula y inclusive me da un retorno de inversión mucho más alto, 78%. Algo hay que ver aquí. Algo hay que ver aquí porque da eso. Pero bueno, eso es todo, compañeros. Quiero recordarles esto, que si ustedes aprenden a observar cómo se mueven las cosas, puedes aprender a observar puntos de oportunidad, puedes aprender a observar errores, reconocerlos, cómo repararlos, cómo aportar valor y cómo realmente ser diferente ante todo este mundo que todos te están tratando de ser igual porque es lo común, es lo aceptable también. Yo siempre los invito a que busquen innovar, a que busquen hacer algo eh, disruptivo, eh, pero siempre aportando muchísimo valor. Y listo, amigos. Como siempre les digo, sigan construyendo su visión. Hasta la próxima.